mi nombre es Germán López, estudiante de Tecnología Eléctrica en la Universidad Pedagógica. El día de hoy voy a hablar de magnetismo y electromagnetismo. Voy a hablar de 5 temas puntuales. El primero de ellos es circuitos magnéticos. Se denomina circuitos magnéticos a un dispositivo en los cuales las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizados trazando un camino cerrado. Asimismo, se puede comparar con una corriente eléctrica en la que un FEM produce un flujo de corriente. Igualmente, como en el caso de circuitos eléctricos, se puede establecer una ley parecida a la de Ohm para circuitos magnéticos, en donde voy a dejarles la siguiente fórmula. Segundo tema, flujo magnético. Es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. De igual forma, es una herramienta útil para descubrir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. Asimismo, el flujo magnético a través de una superficie se define analógicamente al flujo eléctrico, en donde dA es un elemento de área y se define el flujo magnético con la siguiente fórmula como se muestra a continuación. Por último, si la superficie es plana de área A y B, es constante en módulo y dirección y forma un ángulo θ con la normal, a lo cual también les voy a dejar la siguiente fórmula. Que es la inductancia, se representa por la letra L y es una medida de la posición a un cambio de corriente de un conductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina y el número de vueltas del devenado. De otra parte, matemáticamente la fórmula de la inductancia magnética se define como el cociente entre el flujo magnético en elemento, circuito, bobina eléctrica, espira, etc. y la corriente eléctrica que circula a través del elemento, a lo cual le mostramos la siguiente fórmula. Tema 4. Materiales magnéticos. Son aquellos elementos que se pueden considerar en la tabla periódica que tienen electrones desapareados, pero en realidad solo existen 3 elementos que se magnetizan al aplicarle un campo magnético, los cuales son el hierro, el níquel y el cobalto. Tema 5. Imanes permanentes. Es un material que puede proporcionar flujo magnético cuando se magnetiza con un campo magnético aplicado y su capacidad de magnetismo se caracteriza por 2 parámetros claves: remanencia y coercitividad. De otra parte, los fabricantes con materiales ferromagnéticos duros, que son aquellos que tras ser imantados mantienen sus propiedades magnéticas hasta que son desmagnetizados, que es aquel fenómeno que se produce al aplicar un campo magnético contrario al del inicio.